Hola, ¿qué tal? En este vídeo se va a tratar sobre un tema bastante delicado, pero que atañe a muchas mujeres, tanto en Europa como en África, Estados Unidos, Australia, Asia, etc, etc. Entonces, bueno, es la violencia de género y vamos a aproximarnos a las consecuencias que tiene la violencia de género. Una de las características que distingue la violencia de género respecto a otros tipos de violencia son las consecuencias que conlleva haber sufrido estos abusos. Entender qué tipo de secuelas, cómo afectan a las víctimas y a qué nivel, ayuda a los profesionales de los diferentes ámbitos de actuación para poder realizar una intervención más ajustada a la realidad que viven estas mujeres y sus familias. En este caso hablaríamos de menores de edad también. Evitar los mitos o falsas creencias en torno a la violencia de género que muchas veces la sociedad asume como ciertos y que obstaculizan la efectiva intervención en estos casos, porque creamos o no, pues esto ocurre desde hace mucho tiempo, no es de hoy. Solo que hoy se le está dando mayor visibilidad para intentar atajar este problema y concienciar de que sí que es cierto que la violencia de género existe y que por desgracia pues se cobra vidas, entonces no se puede hacer como si no existiera o simplemente con decir que no es cierta, intentar que desaparezca, porque es una negación surrealista. Y estas leyes existen desde los 80 porque, bueno, pues ha venido ocurriendo, sobre todo en ciertas sociedades, de manera muy relevante, de manera muy notoria. Entonces, bueno, además de inducirnos a un error culpabilizando, justificando, minimizando, naturalizando y en consecuencia victimizando nuevamente a las que ya son víctimas. Esto es lo que se ha denominado como victimación secundaria. Las consecuencias de la violencia de género que vamos a desarrollar tienen que ver en particular con la violencia en el ámbito familiar, de pareja y en general con cualquier abuso físico o psicológico contra las mujeres y los menores de edad. Los abusos sexuales, que aunque puedan ser puntuales, junto a los psicológicos continuados, son los que conllevan consecuencias más graves y severas para la salud mental y física de cualquier persona. Bien, los contenidos se han estructurado en 3 apartados. Primero se trata el impacto en la salud física y psicológica de las víctimas de violencia de género. En el segundo se visibilizarán las consecuencias, tanto psicológicas como físicas y sexuales, que este tipo de violencia conlleva para los menores, que son víctimas o bien directas o indirectas en el contexto familiar, y veremos los recursos y programas disponibles para una atención especializada. Por último, se expondrá el impacto que ejerce este tipo de violencia en el entorno interpersonal de las víctimas, así como los costes sociales de la violencia de género. Bueno, los objetivos serían adquirir los conocimientos que nos permitan interpretar la violencia de género como un problema grave que afecta a los derechos humanos, además de constituir un problema prioritario de salud pública. Tomar conciencia de las consecuencias que supone para la salud de la mujer víctima de la violencia de género, el contexto relacional en que se encuentran atrapadas, así como la sintomatología que se encuentra asociada a la misma. Visibilizar a las víctimas invisibles de esta violencia y tomar conciencia de las severas consecuencias que conlleva para cualquier menor desarrollarse en un ambiente de este tipo. Adquirir una visión global e integradora de las consecuencias de la violencia de género, que nos permite entender este tipo de violencia como un problema que afecta a la sociedad en general y no solo al entorno social de las víctimas. Bien, todo va a ser visto desde un ámbito educativo. Es decir, nosotros como profesores, tanto maestros en la educación infantil y primaria como en la secundaria, tenemos que tener claro que esto sucede y poder intervenir antes de que ocurran daños muy graves en los menores y en las familias, porque por desgracia lo vemos, ocurren. Bueno, las consecuencias de la violencia de género para las mujeres que sufren esto son físicas, psicológicas y sociales, victimización y anulación de la personalidad, y la más difícil es la dependencia emocional y el vínculo traumático con el maltratador. El impacto de la violencia en los menores son las consecuencias derivadas del maltrato, y estas consecuencias son psicológicas, físicas y también son sexuales. Luego también tendríamos el síndrome de alienación parental. Bueno, la violencia de género es considerada como un problema de salud pública de primer orden por las organizaciones internacionales y los gobiernos.
La Organización de las Naciones Unidas en 1995 establece entre sus objetivos estratégicos la lucha contra la violencia de género. Con posterioridad, la Organización Mundial de la Salud en 1998 declara que este tipo de violencia debe considerarse una prioridad internacional para los servicios de salud, y en el año 2002 la OMS alerta de que la violencia de género es la primera causa de pérdida de años de vida entre las mujeres de 15 a 44 años, por encima de las guerras, los accidentes de tráfico o los distintos tipos de cáncer. Bueno, estas son estadísticas reales que nos brindan estos organismos. Ciertamente en España hay casos, hay presencia de este problema, pero en otros continentes es muchísimo más grave. Entonces, bueno, pues tenemos que considerar que no solamente estamos en España, sino que estamos en el mundo, y hay que verlo desde una perspectiva global, ya que en España también recibimos alumnos con otras nacionalidades y que tienen otro tipo de cultura que, bueno, pues al adaptarse mejora, pero no siempre ocurre así. Y ciertamente también tenemos violencia de género entre la sociedad española, debido probablemente a unas normas que no han quedado suficientemente claras o unos estándares que no se corresponden a lo que la sociedad desearía. Pero bueno, ese es un tema un poquito más extenso que trataremos en otro momento, y por lo tanto vamos a seguir con esto, ¿vale? En 2002, Cranch y Coles destacan las siguientes conclusiones al estudiar las consecuencias de este tipo de violencia en el ámbito familiar y de pareja. Dice que mientras más severo es el maltrato, mayor es el impacto en la salud física y mental de la víctima. Las consecuencias siguen persistiendo, ya que hay un trauma cuando el maltrato ha desaparecido. Normalmente es estrés postraumático. El impacto en el tiempo de diferentes tipos de maltrato y de múltiples episodios de violencia tienen efectos acumulativos. Bueno, pues como ejemplo tenemos como que muchas de las víctimas de la violencia de género no son capaces de narrar y denunciar los abusos sufridos hasta que han pasado años de la salida de la situación en la que se encontraban. Vale, en este sentido es importante no juzgarlas, dándoles una menor credibilidad, ya que el alejamiento del dominador, tanto físico como emocional, posibilita una aproximación más realista de la víctima a los abusos sufridos. También muchas veces lo hacen por protegerse, por miedo a que haya una represalia y por miedo a que haya una represalia sobre los hijos. Las consecuencias físicas, psicológicas y sociales, bueno, pues conlleva para los profesionales una invisibilización del proceso violento, las falsas creencias en torno a la credibilidad de las víctimas, la falta de empatía y de entendimiento de los comportamientos, las emociones, los pensamientos de las víctimas, alta probabilidad de cometer errores de juicio y de diagnóstico de las víctimas, ¿vale? Esto a veces pasa. Para poder realizar una aproximación efectiva es necesario entender que este proceso es continuado, es un proceso abusivo que crea unas consecuencias severas a corto y largo plazo, y a veces se cronifican, lo que hace muy difícil la recuperación. Vale. Bueno, las consecuencias psicológicas que puede presentar la mujer se atienden a 3 elementos, como son los comportamientos sociales, las cognitivas y las emocionales afectivas. Las consecuencias psicológicas, ¿vale? Comportamentales y sociales son aislamiento y evitación de sus redes sociales, amistades y familia de origen, miedo y o ansiedad a iniciar o mantener relaciones más íntimas con otras personas, que esta suele ser la más grave, desconfianza persistente, hipervigilancia, desmotivación, desinterés y evitación de actividades y de lugares que anteriormente realizaban o frecuentaban, disminución de habilidades sociales, tanto de comunicación como en inicio y mantenimiento de interpersonales, déficit en asertividad, déficit en solución de problemas cotidianos con tendencia a sentimientos de inseguridad, conductas pasivas o condescendientes o reacciones de ira desadaptativas, tendencia a padecer conductas adictivas como el consumo de psicofármacos, alcohol y otras drogas, incremento de la probabilidad de padecer conductas compulsivas, tanto alimenticias como de limpieza, como de compras y juego. Victimización de otras personas. La mujer víctima de violencia desvía la rabia que de forma natural se tendría que dirigir hacia el agresor, hacia sí misma o hacia otras personas que considera inferiores o con poco poder, como a otras mujeres o a menores. Conductas de riesgo físico excesivo e intentos de suicidio.
o planificación de suicidio. Las consecuencias cognitivas, que también es muy importante porque gracias a nuestra cognición pues podemos aprender y esto nos ayuda a estar en la sociedad, son las autoevaluaciones negativas, la negación del maltrato, minimización de las conductas violentas que sufre, cambios en los esquemas cognitivos, creencias sobre sí misma, sobre las otras personas y sobre el mundo, ideas de muerte y de suicidio, ideas de desconfianza y suspicacia, errores perceptivos sobre ellas mismas, las otras personas y el mundo, disminución de la atención, concentración y de memoria, amnesia de acontecimientos traumáticos o dificultad para recordar, esfuerzos para evitar pensamientos sobre sus vivencias, recuerdos intrusivos de las agresiones, estímulos irrelevantes. Les provoca revivir experiencias traumáticas como consecuencia de padecer el trastorno de estrés postraumático. Episodios disociativos transitorios, despersonalización, sensación de daño psíquico permanente, sensación de ser completamente diferente a las otras personas. Alteraciones en el sistema de significados, es decir, la vida pierde sentido para ellas, tienen ideas de catastrofismo, negatividad sobre su futuro, desmotivación y apatía para cambiar o mejorar, bloqueo en toma de decisiones o iniciativas para prosperar o defenderse, pérdida de la fe que les sustentaba, si existiera un Dios no habría permitido que sucediera lo que sucedió, etc. Consecuencias emocionales y afectivas. Bueno, pues puede existir como consecuencias, ¿vale? La disforia persistente, es decir, un estado de ansiedad, insatisfacción, inquietud, ansiedad, fobias, habitualmente agorafobia, crisis de pánico, dependencia y la habilidad afectiva, vulnerabilidad, baja autoestima y autoconcepto, sentimientos de fracaso, visión negativista y catastrófica sobre sí misma, infravaloración, sentimientos de incapacidad para sentirse competente y de inutilidad, pobre concepto físico y personal de sí misma, bloqueo emocional, falta de expresividad emocional y afectiva, anedonia, incapacidad de sentirse queridas, rabia, ira, con ataques de ira o extremadamente inhibida, pueden alternarse, sentimientos de vergüenza por los abusos experimentados, autoculpabilización por causar los malos tratos, por no ser capaz de pararlos y por tolerarlos. Impulsos suicidas crónicos, depresión, sentimiento de tristeza permanente, alteraciones del sueño, insomnio pre-interpostdormicial, hipersomnia, pesadillas y terrores nocturnos. Y la impotencia aprendida. Bueno, aquí cabe destacar la impotencia aprendida, ya que el maltrato repetitivo disminuye en la mujer la capacidad para responder. Su personalidad se transforma y adopta una actitud sumisa y pasiva ante los abusos del dominador. La habilidad cognoscitiva para percibir el éxito cambia en la mujer víctima, que no cree que sus respuestas conlleven consecuencias, ya sean favorables a ella o no. La mujer víctima llega a creer que nada de lo que haga alterará su futuro o destino. Consecuentemente, el sentido del bienestar emocional pasa a ser precario y se vuelve más propensa a la depresión y a la ansiedad. Lo podemos leer en Walker, 1984. Vale. Leonore Walker, en 1984, escribió en su libro The Battered Woman Syndrome, explica cómo la mujer que ha experimentado la violencia queda incapacitada para controlar su voluntad a través del tiempo, desarrollando la condición de impotencia aprendida o, como dice Seligman, indefensión aprendida. Él lo dice en 1967, mucho antes. Esta condición incapacita a la mujer en un contexto de violencia cíclica de pareja a percibir o actuar cuando se le presenta una oportunidad para escapar de la relación maltratante, ya que entre otras distorsiones cognitivas, las víctimas llegan a creer que se merecen estos castigos. Nadie se merece castigos en ese sentido. Las consecuencias físicas que conlleva una relación de violencia cíclica para las víctimas abarcan las agresiones físicas y sexuales directas que se pueden dar en la fase de explosión, de tensión o maltrato agudo del ciclo de violencia, sumándose a estas las consecuencias psicológicas descritas en el apartado anterior. La interacción de ambas consecuencias conlleva un gran desgaste tanto emocional como físico, que son quejas psicosomáticas en las personas que las padecen. Por ejemplo, en la asistencia directa a las víctimas de violencia de género es habitual encontrar mujeres que se encuentran sobremedicadas, debido en algunos casos prejuicios de género a que profesionales de la salud, la atención médica o psiquiátrica no toman en consideración la somatización del daño psicológico que estas personas están padeciendo, ni el cuadro de consecuencias sintomatológico de la mujer víctima de malos tratos. Esto conduce a tratar farmacológicamente los síntomas como patologías diferentes e independientes y no de forma integral.
Vale, Lorente M. y Cole en el 2000 describen las lesiones producidas en los casos de agresiones que por parte del hombre abarcan toda la tipología lesional de la traumatología forense, desde simples contusiones y erosiones hasta heridas por diversos tipos de armas. Del mismo modo, las regiones anatómicas que pueden afectar cubren todas las posibilidades, así como las distintas estructuras orgánicas, piel, mucosas, huesos, vísceras, etc. No obstante, el cuadro lesional más frecuente suele estar conformado por escoriaciones, contusiones, heridas superficiales en la cabeza, cara, cuello, pechos y abdomen. El cuadro típico en el momento del reconocimiento viene determinado por múltiples y diferentes tipos de lesiones con combinación de lesiones antiguas y recientes, así como referencias vagas de molestias y dolores cuya naturaleza no se corresponde con lo referido por la mujer en el motivo de consulta. Resulta característico de este tipo de violencia encontrar lesiones de defensa en las víctimas contra las agresiones del dominador. Localizar la mayoría de las agresiones, o al menos las más intensas, en zonas del cuerpo de la mujer no visibles. Mi marido sabe pegarme, no me deja marcas. Muchas de las mujeres víctimas de estas agresiones, aun padeciendo lesiones de importante gravedad, no se atreven a acudir al hospital por vergüenza o por temor a las represalias del dominador, al saber que desde el hospital se pondrán en contacto con las autoridades competentes y se denunciará lo sucedido. Aquellas mujeres víctimas que se han atrevido a solicitar asistencia médica, cada vez que vuelven a los centros sanitarios lo harán con lesiones de mayor gravedad. Esto lo dice Cos en 1999, basado en una estadística. Pero las estadísticas se pueden romper, por supuesto, no tiene por qué ser así. Entre las consecuencias físicas más relevantes en mujeres víctimas de violencia física y sexual, cabe reseñar las lesiones físicas, las consecuencias en la sexualidad de las mujeres, las consecuencias en su salud reproductiva y consecuencias fatales, por desgracia. Bueno, en referencia a las lesiones y consecuencias en mujeres víctimas de violencia física y sexual, vamos a hablar de las lesiones físicas, que pueden ser, habitualmente son déficits neurológicos como consecuencia de los golpes, cortes y heridas, quemaduras, mordeduras, hematomas, roturas de huesos y daño ocular. Rotura de tímpano con lesiones en cabeza, tronco y cuello son secuelas físicas características en la violencia de género, en el ámbito familiar, de pareja. Lesiones en pecho, tórax y abdomen que se presentan en una probabilidad 13 veces mayor que en víctimas de otro tipo, y reducción del funcionamiento físico. En referencia a las consecuencias en la salud reproductiva de la mujer, aparecen los trastornos ginecológicos, infecciones genitales, desgarros vaginales, infertilidad, inflamación de la pelvis, complicaciones en los embarazos, abortos, disfunciones sexuales, dolores, molestias en la vagina, región pélvica y abdomen, durante y después del coito, contracción involuntaria de los músculos de la vagina durante el coito, enfermedades de transmisión sexual, incluida el SIDA, aborto inseguro, embarazos no deseados, partos prematuros, embarazos de alto riesgo. En referencia a las consecuencias en la sexualidad, pues aparece el deseo sexual inhibido o la ausencia total del deseo, anorgasmia, la ausencia del orgasmo, actividad sexual forzada, temor a la actividad sexual, imposibilidad de negociar el uso del preservativo. Y como consecuencias fatales tenemos la mortalidad relacionada con las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, por supuesto, el homicidio y el suicidio. Por otro lado, respecto a la somatización que presentan las víctimas de violencia de género como consecuencia de los abusos que han sufrido, aparecen las denominadas quejas somáticas, que estas son frecuentemente los dolores de cabeza, dolores de espalda y articulaciones, dolor abdominal, dolores de pecho, alteraciones del sueño, insomnio, pesadillas, hipersomnia, que las hemos nombrado antes, síntomas cardiopulmonares, bronquitis crónica, enfermedad cardíaca, palpitaciones, hormigueo y entumecimiento de las extremidades, sensación de asfixia, síndrome del colon irritable, problemas gastrointestinales, fibromialgia, abortos, partos prematuros, recién nacidos de bajo peso y lesiones fetales y las autolesiones. Bueno, pues este tema lo vamos a dejar aquí, dejando claro que todo esto no son sujeciones ni conjeturas, sino que son datos específicos que aparecen recogidos de diversos
hospitales y con fuentes fiables, es decir, no son datos inventados. Digo esto en referencia a los políticos que dicen que no existe la violencia de género, lo cual me parece que debería ser incluso delito, que sean capaces de decir que esto no sucede cuando hay muchísimas mujeres, hay policías que tienen que detenerlos cada 2 por 3, hay partes, hay denuncias, hay demandas, hay partes forenses, hay especialistas, psicólogos, psiquiatras, especialistas promotores en violencia de género que lo conocen de primera mano y que pueden constatar que así es. Entonces me parece un abuso por su parte el negar la situación real de lo que se está viviendo, tanto en España como en Europa, como en Asia, como en África, como en Estados Unidos, como en todo el planeta. Si nos negamos a ver una realidad, no podremos poner solución a ella. Entonces, la única manera de solucionarlo es hacer una intervención sociocomunitaria y atajar el problema mediante leyes, mediante apoyos, mediante programas de refuerzo, apoyos a las víctimas y desde un acogimiento social donde todo el mundo tenga cabida y haya también una reinserción y unos programas de ayuda. Si se niega la realidad, entonces nunca tendrá solución. Por eso os planteo que haya una reflexión muy seria al respecto y que no se niegue la realidad, porque es como decir que el sol no sale. Nada más en este vídeo, nos vemos en el siguiente. Un cordial saludo. Hola, ¿qué tal? En este vídeo se va a tratar sobre un tema bastante delicado, pero que atañe a muchas mujeres, tanto en Europa como en África, Estados Unidos, Australia, Asia, etc, etc. Entonces, bueno, es la violencia de género y vamos a aproximarnos a las consecuencias que tiene la violencia de género. Una de las características que distingue la violencia de género respecto a otros tipos de violencia son las consecuencias que conlleva haber sufrido estos abusos. Entender qué tipo de secuelas, cómo afectan a las víctimas y a qué nivel, ayuda a los profesionales de los diferentes ámbitos de actuación para poder realizar una intervención más ajustada.